Bienvenidos, estimados, un placer de estar de nuevo compartiendo con ustedes un poco los conocimientos y experiencias relacionadas con lo que es la organización industrial. Como lo revisamos en clase, una de las herramientas utilizadas para considerar ya sean parámetros de planificación, costos de producción, ritmos de producción, es la utilización de las curvas de aprendizaje. Un término muy ocupado y muy a menudo utilizado por la mayoría de ingenieros industriales, pero que es indispensable manejar de una manera práctica para utilizarlo como una herramienta en la gestión de producción de un proceso. El principio básico de una curva de aprendizaje es que entre más veces nosotros realicemos una operación, menos tiempo nos va a tomar su ejecución, de tal manera que nosotros vamos a tener una relación de número de repeticiones y el tiempo que nos tardamos en realizarlo, de forma tal que si nosotros tomamos el tiempo a una primera operación donde nos toma realizarla 10 minutos y en esa misma secuencia nosotros consideramos o revisamos la segunda repetición de esta misma operación con las mismas condiciones y nos tardamos en este momento 7 minutos, vamos a nosotros identificar una reducción en el tiempo de desarrollo de ejecución de la operación. Esta reducción en este caso sería de un 70%, es decir, nos tardamos el 70% de lo que se tardó la primera repetición. Este factor que nosotros acabamos de encontrar es lo que nosotros vamos a denominar como tasa de aprendizaje. Eso quiere decir que cuando nosotros dupliquemos la cantidad de repeticiones que tenemos, en este caso de 2, hacemos una tercera y luego hacemos una cuarta operación, el tiempo que nosotros nos vamos a tardar vamos a tardarnos el 70% de lo que nos tardamos en la segunda repetición, es decir, ocupando la misma tasa de aprendizaje que nosotros estamos aplicando a la cuarta repetición. Como ahora voy a duplicar el número de repeticiones para volver a aplicar la tasa de aprendizaje, quiere decir que en la quinta, sexta, séptima, en la octava repetición, nosotros vamos a tener que desarrollar esta misma operación en un 70% del tiempo. A esto se refiere básicamente lo que es el comportamiento teórico de una curva de aprendizaje. Vamos a tratar de desarrollarlo ahora básicamente en una hoja de Excel de una manera mucho más práctica y como lo vimos un poco en clase, en la cual nosotros vamos a tener que considerar básicamente un tiempo inicial que en nuestro ejemplo habíamos colocado de 10 minutos y un tiempo de una segunda repetición, es decir, cuánto nos tardamos al desarrollar la misma operación con las mismas condiciones en una segunda ocasión. En este caso habíamos puesto en la primera 10 minutos y en la segunda 7 minutos. Dijimos que también tenemos que considerar un tiempo estándar que en este caso yo le voy a poner, inventándome aquí un parámetro, le vamos a poner 4.5 minutos, es decir, que para que nosotros el tiempo normal que nosotros tendríamos que tardar tendría que ser 4.5 minutos. ¿Para qué nos va a servir este valor? Únicamente para comparar los resultados que nosotros estamos teniendo. De tal manera que si yo quiero armar un gráfico, una tabla lo más rápido y práctica posible, lo que tenemos que hacer primero es identificar el número de repetición que nosotros estamos hablando. Desarrollar la operación. Este tiempo esperado realmente va a ser una fórmula, la fórmula con la que vamos a tener que trabajar que estamos evaluando, ya sea la segunda, la cuarta, la octava, la 16ª repetición, elevado a un exponente x,
donde esta X realmente va a representar la curva, la pendiente de la curva que está representando la gráfica. Vamos a hacer esto un poco más grande. Entonces quiere decir que para conocer esta fórmula yo necesito saber el exponente X. Este exponente X también viene dado por otra fórmula, que son las dos fórmulas que nosotros tenemos que saber. Entonces, ¿cuál es nuestra tasa de aprendizaje? Esa tasa de aprendizaje la vamos a colocar acá, tasa de aprendizaje. Nosotros nos tardamos. En este caso nos da la tasa de aprendizaje, que es de un 70%, nosotros la vamos a expresar en decimales, que es del 0.7%, es lo que nosotros vamos a considerar en la tasa de la curva de aprendizaje, ¿verdad? De tal manera que ahora sí ya podemos desarrollar la primera repetición. Vamos a ver, en la primera repetición yo ya sabía que era 10. Vamos a colocar la fórmula, vamos a colocar primero la fórmula de X, y para colocar la fórmula de X vamos a hacerlo también de una sola vez formulado. Esto quiere decir que vamos a ocupar el logaritmo en Excel de una sola vez, escribiendo la palabra log, presionando el signo de paréntesis, y vamos a relacionarlo con donde escogimos la tasa de aprendizaje, que va a ser este punto 7. Voy a hacerlo y de una sola vez lo voy a anclar. Lo que estoy haciendo es presionando F4, y si ustedes se fijan, cuando presioné F4 me salieron los signos de dólar antes y después de la F, lo que me está indicando que cuando yo copié esta fórmula, la celda F2 se va a mantener estática, se va a mantener congelada. Aunque yo copie la fórmula, la celda F
donde yo crea necesario los valores. Si ustedes se fijan, estos valores van a ir reduciéndose. Sin embargo, nuestra operación de producción como tal va a tener un tiempo predeterminado, previamente estipulado. Quiere decir, yo por muy rápido que sea, el tiempo estimado, el SAM de la operación al 100% de eficiencia va a andar por 4.5 segundos. Quiere decir que yo sí me puedo, ¿cómo se llama? Acercarme al 100, pasarme un poquito del 100, pero va a ser muy rara las operaciones donde me voy a ser muchísimo más eficiente. Eso muchas veces lo que me indica es que tengo coberturas mayores para el cálculo del estándar que nosotros estamos identificando. Partiendo de eso, vamos entonces a graficar cómo nos va a quedar la curva. Para graficar la curva, lo único que nosotros vamos a hacer es sombrear lo que nosotros andamos buscando. Y fíjense que aquí vamos a hacer una pequeña observación, porque estoy seguro que a más de alguno al momento de realizar el gráfico le va a surgir la misma duda. Fíjense que yo voy a ocupar este gráfico de dispersión, y automáticamente cuando yo seleccione este, me va a dar la curva de aprendizaje que nosotros estamos buscando. Es decir, a mayor cantidad de repeticiones, menor tiempo de ejecución. Ahora voy a hacer esto para acá un poco, y aquí vamos a poner la eficiencia que nosotros vamos a estar trabajando. Por ejemplo, ¿cómo voy a sacar la eficiencia? Como yo ya tengo un SAM predeterminado, lo único que vamos a hacer será dividir el 10 que nos estamos tardando, el 4.5 dividido entre los 10 minutos que nos estamos tardando. Quiere decir que estoy a una eficiencia del 45%. Copio esta formulita a la tabla que nosotros estamos trabajando, y antes de copiarla vamos a tener que anclarla. ¿Cuál es el que voy a anclar? Vamos a anclar el 4.5 porque este necesito que quede estático, que no se mueve, que se congela. Para eso me voy a posicionar aquí en medio del B3 y presiono F4. Al presionar F4 ya me va a quedar ahí entre signos de dólar. Lo vamos a aceptar así, y ahora lo vamos a volver a copiar. Y al volverlo a copiar, hoy sí ya me va a comenzar a tirar las diferentes eficiencias. Si le doy F2, vamos a ver cuáles son las celdas que estoy relacionando. Si se fijan, el 4.5 me quedó estático, y la celda que me va acompañando cuando yo voy moviendo la fórmula es la celda en rojo, o la celda de la columna C. ¿Ya? De tal forma que yo puedo identificar claramente que cuando yo tenga un tiempo esperado, es decir, a la cuarta repetición, según el ejemplo que me acabo de inventar, yo ya voy a estar básicamente a un 91% de eficiencia en relación al SAM que también me inventé para efectos de explicación. Digamos que ahora que ya tenemos básicamente estructurado cuál es nuestra curva de aprendizaje, yo en cada caso específico solamente puedo cambiar los datos que estoy visualizando en el proceso para ver cuáles van a ser las curvas. Imaginemos ahora que yo voy a tener, por ejemplo, un proceso o una operación que se tardaron 120 minutos en desarrollar la primera, y en la segunda se tardaron 112 segundos, 112 minutos también. Si tenemos este tiempo, y yo miro que mi tiempo estándar le voy a poner acá, por ejemplo, va a ser 55, inventándome también estos valores. Fíjense bien, 55 minutos, o mi tiempo estándar, 120 la primera vez que lo hice, 112 la segunda vez que lo realicé. Eso me va a generar a mí una tasa de aprendizaje de
Si hago menos de tantas unidades, no voy a lograr alcanzar una eficiencia específica, por lo tanto tendría que generar o cobrar más la operación que nosotros estamos realizando. Todos estos valores yo los puedo utilizar o yo puedo generarlos a partir de la información que me está tirando esta tabla. Si se fijan, es una tabla bastante sencilla. Respecto a los procesos de producción que nosotros estamos haciendo. Como les comenté en clase, esto solamente es parte de la información requerida o de los elementos que tenemos que considerar para tomar algunas decisiones o para dar algunas indicaciones a la gente que va a estar dentro del proceso